La guerra en Siria o Asiria lleva de nuestras vidas ya 6 años. Sí, comenzó aquel marzo del 2011, aunque la gran mayoría de la población mundial se enteró de esa tragedia cuando vio cuerpos sin vida en las costas europeas. Los que apoyaron esa guerra a Siria, como decimos nosotros, al comienzo afirmaban que es parte de la ola de la primavera árabe que se estaba acercando a las costas del Mediterráneo oriental. Y hoy esa afirmación pocos la pueden sostener. Comentando en Orígenes desde ya hace 6 años que esta guerra impuesta a Siria no tenía motivos internos verdaderos o fuertes como para desembocar en lo que hoy es esa tragedia. Es sin duda una guerra planificada, ya lo hemos hablado muchas veces, tanto Daniel como yo, desde los mismos laboratorios de pensamiento en los Estados Unidos. En el 2003, 8 años antes que comenzara todo este conflicto, el Congreso norteamericano había votado el Acta de Responsabilidad Siria, se llamaba Syrian Accountability Act. El objetivo de esa resolución fue que el vicepresidente de aquel momento de los Estados Unidos, Dick Cheney, quería tomar las enormes reservas de gas que había en Siria. Y para ello era necesario hacer un cambio de régimen porque ya Bashar al-Assad había propuesto un nuevo nodo de distribución energético donde Siria era el principal sostén de ese nodo. Entonces había que generar caos, había que llevar la región entera a un caos sostenido y permanente. Y esa es la teoría que muchas veces también hemos hablado aquí, la teoría del caos. La guerra siria no tiene precedentes, por muchos aspectos vinculados a ella. Allí se montaron las más increíbles alianzas que jamás uno hubiera pensado. Países que no podrían llegar a sostener ningún tipo de relación en este conflicto, sí lo han hecho. Organizaciones supuestamente humanitarias llegaron, tipo Cascos Blancos, tipo Médicos Sin Frontera, llegaron a combatir al lado de los yihadistas, que los medios llaman islamistas. Bueno, al lado de ellos combatieron estas organizaciones que acaba de ganarse un premio en Hollywood, un documental sobre ellos. Los crímenes más aberrantes, formas que adoptó la muerte que no podría el ser humano llegar a concebir, desde inmolaciones, cochebombas, en jardín de infantes, en colegios, en oficinas, decapitaciones, crucificaciones, envenenamientos masivos, fosas comunes que acaban de encontrar en Daraya, en Madaya, en Ahmadiyya, perdón. La mayor crisis de desplazamientos que trajo políticas restrictivas, tanto en Europa como en los Estados Unidos. La instalación de campos de refugiados antes que existieran refugiados. Esto porque beneficia a los estados, cobran mucho dinero. Los estados que albergan campos de refugiados como Turquía, el Líbano, Jordania, Egipto, cobran mucho dinero de organizaciones humanitarias y supranacionales, donde en esos campos se combinaron la esclavitud infantil con matrimonios precoz, explotación sexual y hasta comercio de órganos. Exilios forzosos de gente que jamás hubiera pensado que podría abandonar sus casas, su tierra, sus barrios, su trabajo. Fue el drama que motivó a que muchos países tomaran decisiones acerca de qué hacer con esta masa de gente que se le acerca a las puertas de sus países. Una crisis económica que nunca le hubiera sucedido a Siria. No se hubiera pensado que en un país tan estable hasta el 2010, con un crecimiento sostenido económicamente,
podría llegar a tener una caída del 470% de su Producto Bruto Interno. Que tenía, esto era hasta el 2010. Alepo fue el centro durante décadas, el centro económico del país, quedó hecho está en ruinas. 3.000 fábricas destruidas de Alepo, 2.000 fueron levantadas así como está y trasladadas así como están, robadas a Turquía y luego a algunos países del Golfo. Centros, zocos, que nosotros llamamos antiquísimos, de 700 años, incendiados, hoy están hechos escombros. La mitad de los hospitales del país dejaron de funcionar. 5.000 escuelas derrumbadas o convertidas en centro de asilos. El 80% del país vive sin luz eléctrica y muchas ciudades están durante días sin agua potable. Siria antes de la guerra producía 380.000 barriles de petróleo por día. 380.000 barriles por día de petróleo. A causa del embargo que hace Estados Unidos y la Unión Europea a Siria, hoy produce el 5% de esa cifra. El resto es robado por Daesh y vendido a los anteriores clientes, o sea, a Europa y a los Estados Unidos. La pérdida durante 6 años se calcula, en términos económicos, ¿no?, en 1.170.000 millones de dólares. 1.170.000 millones de dólares. Esto significa que a Siria le va a costar 3 décadas para volver a ser lo que era en el 2010. Lo más penoso es que el 80% de la población, una población de clase media sostenida, hoy el 80% de esa población está bajo del nivel de la pobreza, bajo de la línea de pobreza. El otro impacto que da lugar a esta guerra es el crecimiento desmedido de la organización terrorista más terrorífica, Al-Qaeda, con distintos nombres. Puede ser Daesh, ISIS, Frente al-Nusra, distintos nombres fue adoptando. Pero también lo peligroso es la propagación de la ideología de esta organización, que están ya en todas partes del mundo. Donde haya un pequeño grupo que se le ha lavado la cabeza con ideas takfiristas, salafistas de la hermandad musulmana, está esta organización. Algunos países de los que hoy se rasgan las vestiduras hablando en contra de una guerra contra el terrorismo son los promotores de esa ideología y del crecimiento y de la extensión, porque le es funcional a sus intereses. Otro de los impactos que emerge es una nueva potencia. Y ya esto también lo hemos hablado, no voy a especificar mucho sobre este tema, lo haremos más adelante, ¿no? Y esto eclipsa el poder hegemónico de Estados Unidos, Emerge Rusia como una nueva esperanza para los países que no tenían otra posibilidad. A nivel de estructura social, la sociedad siria hoy está fragmentada. Una sociedad que era un ejemplo de convivencia armoniosa entre distintos credos, distintas etnias. Hoy se visibiliza la lucha religiosa, étnica, o la quieren visibilizar en los medios o la fomentan para que esto salga a la luz. La ola migratoria constituye un desafío para todas las sociedades de Europa, para el resto del mundo. Son las sociedades que van a recibir a estos inmigrantes, han puesto barreras, han militarizado las fronteras, han militarizado las ciudades, han prohibido una de las peores imágenes son las muertes diarias en el mar. Pero hay algo que no se puede o que no se atreven a hablar y que no se puede obviar y que nosotros los sirios lo digamos. Se han hecho cumbres enteras a lo largo del mundo entero, desde Europa, los países árabes, Estados Unidos, en Canadá. Reuniones del más alto nivel, desde secretarios de Estado, presidentes. Se juntaron 80 países en una oportunidad.
y se hicieron llamar en amigos de Siria, sin que esté Siria. Formaron un ejército sirio paralelo y lo dieron el nombre de Ejército Libre Sirio. Lo armaron y le dieron dinero a antiguos generales del ejército regular, muy pocos, para que salgan, se vayan del ejército y formen parte de ese ejército paralelo. Fueron capaces de levantar la bandera del mandato francés a expensas de su propia bandera y pisotear su propia bandera. Cosa insólita en el mundo entero, no se ha visto en ningún lugar. Destruyeron un país que era, como decía, un ejemplo de convivencia, un país que estaba sosteniéndose en un avance progresivo económicamente. Se robaron los tesoros más grandes de la historia. En uno de los primeros países de la historia, se robaron los tesoros y hoy seguramente los vamos a poder ver en museos en Europa. Se llevaron toda la producción de nuestra energía, ya dimos las cifras anteriormente. La llamaron guerra civil y se empeñaron en hacer creer, y hoy si uno pone la palabra Siria solamente en el Google, nos sale la historia viviente de Siria, la historia que atesora momentos gloriosos de Siria, sale guerra civil. Ya llegó a empuñarse esa palabra y quedó puesta ahí. Es tarea de los sirios y de los hijos de sirios de decir la verdad, que no es una guerra civil, es una guerra a Siria. Se la impusieron a Siria. Pero no van a poder con realmente esto no sale en los medios. No pudieron con la resistencia de un pueblo entero. Es verdad que la mitad del pueblo quedó desplazado, hay más de 5 millones fuera del país. Pero hay 17 millones que se quedaron en Siria. La gran mayoría del pueblo sigue sosteniendo a su gobierno, le guste o no le guste algunas características. Creen que es legítimo que tengan un gobierno votado o sostenido por ellos. No pudieron con un ejército noble, que seguramente hoy está debilitado, está desgastado, pero no está vencido. Vemos que Palmira la ha recuperado. Y este ejército va a ser leyenda en la historia. Va a escribirse muchos relatos tristes en la historia del mundo. Pero seguramente la epopeya de este ejército va a estar clavada en los libros de historia del futuro.